Mis queridos amigos y hermanos, vamos a ponernos en las santas y poderosas manos de Dios para leer su palabra. Y nos ponemos así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues una vez puestos en las santas y poderosas manos de Dios, recibimos su bendición para comenzar las lecturas del día de hoy. Las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la bendita palabra de Dios. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabremos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Démosle una repasadita a la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, en el versículo 7 al 16. Dice: Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Esto quiere decir que si no nos amamos, si no practicamos el amor unos con otros, no somos de Dios. El amor viene de Dios. Y si no tenemos amor, nada somos. No tenemos a Dios con nosotros, porque Dios es amor. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Debemos amar. Dios en su santa palabra, Jesús en su santa palabra, nos pide que amemos inclusive a nuestros enemigos, que debemos amar. Es todo lo que Él viene a enseñarnos a amar, porque Él es el amor de los amores. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Dios nos amó primero a nosotros, primero que nosotros lo amáramos a Él. Él nos conoció primero a nosotros
Y por tanto amor que nos tenía, envió a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados. Envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Debemos querernos, debemos procurarnos, debemos servirnos, debemos ayudarnos, debemos de compartir lo que tenemos unos con otros, ayudarnos mutuamente. Eso es amarnos. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. Si nos amamos, Dios se está manifestando en nosotros. Cualquier persona puede mirar a Dios en nosotros cuando amamos al otro. Pero si no lo amamos, entonces Dios no está con nosotros. Sigue diciendo, ¿y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? ¿Cómo podemos saber eso? Aquí está la respuesta. Porque nos ha comunicado su Espíritu. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les ha comunicado su Espíritu. Vayan, y a quien le perdonen sus pecados, les serán perdonados. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es su Hijo, es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Cualquier persona puede decir, yo confieso con mi boca que Cristo es mi Señor. Pero no es nada más lo que diga la boca, sino que hay que demostrarlo con hechos, porque podemos decir muchas cosas. Porque si decimos que Dios es nuestro Padre, pero no le obedecemos a nuestro Padre, entonces no somos hijos de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Jesús sopló sobre sus apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo, vayan, a quien le perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y hoy muchos de nuestros hermanos no quieren ir a esos apóstoles que traen el Espíritu Santo por imposición de manos. No se quieren acercar a nuestros sacerdotes a confesar sus pecados. Están haciendo la palabra de Dios mentirosa. Y la palabra de Dios es lo más cierto que podemos leer, que podemos tener. Les dio poder a aquellos hombres pecadores, les dio el Espíritu Santo para que perdonaran los pecados. Y aún así, muchos dicen que para qué vamos a ir a confesar nuestros pecados a un hombre pecador. No están tomando en cuenta el Espíritu Santo que recibieron en aquella ocasión cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Nada más le faltó decir, para que vayan y perdonen por medio del Espíritu Santo los pecados a los hombres. Pero no hace falta que lo diga, simplemente lo que hace falta es que entiendamos para qué sopló sobre ellos y después los envió a perdonar los pecados. No hay nada más que creer en que Él es el Hijo de Dios, sino que hay que creerle y obedecerle a lo que nos dice. ¿Qué les dijo a aquellos leprosos? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Muchos de nuestros hermanos no quieren ir a los sacerdotes, están desobedeciendo al Padre. Dicen querer y amar al Padre y dicen creer en Él, pero no le obedecen. También dijo Jesús,
Vayan pues y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautizándolos. Y muchos de nuestros hermanos están yendo a bautizar solamente una parte de la nación, a los adultos. Los otros que ya son nacidos, que ya son parte de la nación, me refiero a los niños, a esos no los bautizan. No están cumpliendo con la palabra de Dios. Y dicen creer porque han confesado con su boca. Es que no es nada más lo que confiese nuestra boca. No es nada más decir yo tuve un sueño, tuve una revelación, sino que hay que comprobar que tuve esta revelación. Ya lo que Dios iba a revelar, ya lo reveló y está aquí. Ya está todo revelado, está todo escrito. Que nadie venga con el cuentito ese de que tuve un sueño, que tuve una revelación, que el Señor me dijo que fundara mi iglesiecita, que el Señor me dijo que restableciera la iglesia. No hay que creer eso. Sigue diciendo: por nuestra parte, hemos conocido el amor de Dios. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. El que permanece en el amor de Dios. La gran mayoría de nuestros hermanos separados no permanecen en el amor de Dios porque manifiestan un odio hacia nosotros, hacia los verdaderos cristianos, por supuesto, y en ellos no se manifiesta el amor de Dios. Nosotros, por el contrario, tenemos que ser diferentes. Tenemos que amarlos, tenemos que pedir a Dios por su conversión, para que Dios les dé entendimiento y discernimiento y puedan regresar a casa de donde nunca debieron haber salido. Ahora vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, el versículo 19 al 27. Aquí tenemos a San Juan 11 y aquí tenemos el versículo 19, donde nos habla de Santa Marta. Aquella mujer y su hermana María habían mandado un recado a Jesús y le habían mandado decir que su hermano Lázaro estaba muy grave, muy malo. Y Jesús todavía se tardó 3 días para venir. Y poco antes de que Jesús llegara, los judíos iban a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Y cuando Jesús llega, Marta sale a su encuentro y le dice, hasta como en son de reclamo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé que resucitará en el último día. Yo sé que tú eres el Señor. Pero también le dice una clave: yo sé que aún que no estabas aquí, si tú le pides algo a tu Padre, Dios te lo concederá. Pero vamos a leerlo y a meditarlo para que podamos entender el ejemplo que nos da Santa Marta, para que salgamos al encuentro de Jesús también nosotros. Dice así: y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa.
Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir algo, puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le dijo Marta a Jesús: pero aún así, aunque no estabas aquí, yo sé que puedes pedir algo a Dios, puedes pedir cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lázaro creía en Jesús y le obedecía a Jesús, y murió y resucitó. Si tú y yo creemos en Jesús y le obedecemos sus mandatos, el día que muéramos resucitaremos también. Y sigue diciendo Jesús: el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Eso te pregunta a ti el Señor, eso me pregunta a mí. ¿Crees esto? Sí lo creemos. Si pensamos como Santa Marta, vamos a decir: sí creemos. Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pero Marta no nada más creía que Jesús era el Hijo de Dios que había de venir al mundo, sino que también le obedecía a Jesús, cosa que muchos hermanos de nosotros no hacen. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Palabra del Señor. Para que meditemos todos y nos demos cuenta si verdaderamente somos hijos de Dios, si le obedecemos, si creemos que Cristo es el Hijo de Dios y le obedecemos, Dios estará con nosotros y nosotros con Él. Que Dios les bendiga a todos, que tengan la mejor de las tardes, y así recibimos la bendición de lo alto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.